el órgano que puede estar robándote la energía. Hay un órgano en tu cuerpo que controla gran parte de tu energía diaria. Y cuando empieza a desregularse, muchas personas comienzan a notar algo muy concreto: fatiga constante, cansancio al despertar, sueño después de comer, bajones de energía durante el día. Lo curioso es que la mayoría de las personas no sospecha de este órgano. Piensan que es estrés, que es la edad, que simplemente están durmiendo mal. Pero en muchos casos el problema no está en el descanso, está en cómo el cuerpo usa el azúcar para producir energía. Soy el doctor Sebastián Mesanza, especialista en salud de mayores, y algo que veo con mucha frecuencia en consulta es que muchas personas que viven con cansancio constante tienen alteraciones en su metabolismo del azúcar, y ahí aparece el protagonista de esta historia: el páncreas. El páncreas produce una hormona llamada insulina. La función de esta hormona es muy simple, pero absolutamente vital: permitir que la glucosa, el azúcar que obtenemos de los alimentos, entre dentro de nuestras células. Cuando la glucosa entra en las células, se transforma en energía. Podríamos resumirlo de forma muy sencilla: glucosa plus insulina. Energía celular. Cada vez que comes, tu cuerpo obtiene glucosa de los alimentos. Esa glucosa viaja por la sangre, pero aquí hay algo que muchas personas desconocen. La glucosa no puede entrar sola en las células. Necesita una llave, y esa llave es la insulina. El páncreas es quien produce esa llave. Cuando todo funciona correctamente, la glucosa entra en las células y tu cuerpo produce energía de forma eficiente. Te sientes activo, tu mente está clara, tu cuerpo responde. Pero cuando el páncreas empieza a desregularse, ocurre algo muy particular. El cuerpo tiene combustible, pero no logra usarlo correctamente. Y ahí aparece uno de los síntomas más comunes y menos comprendidos: la fatiga constante. En el siguiente bloque, te voy a explicar algo que sorprende a muchos pacientes. ¿Cómo es posible que el cuerpo tenga azúcar circulando en la sangre, pero aún así se sienta sin energía? Porque ahí empieza uno de los mecanismos más importantes del cansancio metabólico. Cuando el cuerpo tiene combustible, pero no energía. Imagina que tu cuerpo es como una ciudad. Las células son las casas. La glucosa sería el combustible que llega para producir energía. Y la insulina sería la llave que abre la puerta para que ese combustible entre. Cuando el sistema funciona bien, todo ese proceso ocurre de forma automática. Pero cuando el páncreas empieza a desregularse, sucede algo muy curioso. La glucosa se queda circulando en la sangre, pero no logra entrar bien en las células. Es decir, el combustible está disponible, pero el cuerpo no puede utilizarlo correctamente. Cuando las células no reciben energía suficiente, empiezan a aparecer síntomas muy claros: fatiga, debilidad, falta de energía durante el día. Muchas personas lo describen de una forma muy sencilla: doctor, siento que no tengo energía para nada. Pero hay otro fenómeno que aparece cuando el páncreas empieza a perder equilibrio: las subidas y bajadas de azúcar. Después de comer, el nivel de glucosa puede subir rápidamente. El páncreas responde liberando insulina para controlar esa subida. Pero si el sistema ya está desregulado, ese proceso se vuelve inestable. Entonces aparecen los famosos picos y caídas de glucosa. Y esto provoca síntomas muy conocidos: sueño después de comer, sensación de agotamiento o dificultad para concentrarse, necesidad de comer algo dulce. Muchas personas dicen exactamente lo mismo: después de comer me quedo sin energía. Esto no es casualidad, es una señal de que el metabolismo del azúcar no está funcionando de forma eficiente. Pero hay un problema todavía más común que aparece con los años: un fenómeno metabólico que hoy afecta a millones de personas y que muchas veces pasa desapercibido. Se llama resistencia a la insulina. Y en el siguiente bloque te voy a explicar por qué este problema puede ser uno de los mayores responsables del cansancio constante. El enemigo silencioso de la energía. Después de los 50 o 60 años, aparece un problema metabólico cada vez más frecuente. Se llama resistencia a la insulina y es uno de los principales responsables del cansancio persistente. En esta situación ocurre algo muy particular. El páncreas sí produce insulina, pero las células del cuerpo no responden correctamente a ella. Es como si la llave existiera,
pero la cerradura empezara a fallar. Entonces el proceso se altera. La glucosa no entra bien en las células. Las células reciben menos energía y el cuerpo empieza a sentirse agotado. Para compensar, el páncreas intenta producir cada vez más insulina, pero con el tiempo, ese esfuerzo termina agotando el sistema. Cuando esto ocurre, aparecen síntomas que muchas personas reconocen inmediatamente: fatiga constante, somnolencia durante el día, bajones de energía, sensación de debilidad. Pero hay otro elemento importante que también aparece en este proceso: la inflamación metabólica. Cuando el cuerpo tiene dificultades para regular el azúcar, comienzan a activarse procesos inflamatorios. Esa inflamación afecta directamente al metabolismo celular. Las células producen menos energía, el metabolismo se vuelve más lento y el cuerpo empieza a experimentar algo que muchos pacientes describen con una frase muy simple: estoy cansado todo el tiempo. Lo interesante es que este cansancio muchas veces aparece antes de que se diagnostiquen problemas como la prediabetes o la diabetes tipo 2. Es decir, la fatiga puede ser una señal temprana, una señal de que el metabolismo del azúcar ya está empezando a alterarse. Por eso entender cómo funciona el páncreas es tan importante, porque el cansancio constante no siempre es solo falta de descanso. A veces es el cuerpo diciendo que no está utilizando bien su energía. Y en el siguiente bloque vamos a hablar de algo clave: cómo reconocer estas señales antes de que el problema avance. Cuando el cansancio es una señal de tu metabolismo, muchas personas viven con fatiga durante años sin entender qué está ocurriendo. Se acostumbran a sentirse cansadas, piensan que es normal, que es parte de hacerse mayor, pero el cuerpo muchas veces está enviando señales. La fatiga persistente puede ser una de ellas. Cuando el metabolismo del azúcar empieza a alterarse, el organismo pierde eficiencia para producir energía. El páncreas tiene que trabajar más. La regulación de la glucosa se vuelve inestable y las células reciben menos combustible utilizable. El resultado es muy claro: el cuerpo tiene energía disponible, pero no logra usarla correctamente. Por eso muchas personas experimentan cansancio constante, somnolencia después de comer, bajones de energía durante el día, dificultad para concentrarse. Y aunque estos síntomas pueden tener muchas causas, el metabolismo del azúcar es uno de los factores que más frecuentemente aparece detrás de ellos. Lo importante es entender algo fundamental: estas señales pueden aparecer mucho antes de que se diagnostique una enfermedad metabólica, antes de la diabetes, antes incluso de la prediabetes. El cuerpo ya puede estar mostrando señales de que algo necesita atención. Por eso escuchar al cuerpo es tan importante, porque el cansancio constante no siempre es simplemente cansancio. A veces ese es el metabolismo diciendo que algo necesita cambiar. Si este video te ayudará a entender mejor la relación entre el páncreas y la fatiga, escribe en los comentarios la palabra energía. Y si conoces a alguien que vive con cansancio constante sin saber por qué, compártele este video. Entender cómo funciona el cuerpo es el primer paso para cuidarlo.